Literatura y ciencia, dos universos aparentemente distintos o distantes, unidos por un autor, por un texto. Shelley Darwin, Molière Hipócrates, Verne Kepler, Wells Jenner. Las obras, los momentos históricos, los acontecimientos, las situaciones, la creación, las pasiones, las ansiedades. Biología, matemáticas, psicología, física, antropología, medicina. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a través del escritor Hugo García Freire, pregunta e inquiere a los científicos de hoy sobre el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Literatura y ciencia, dos disciplinas que enlazadas nos muestran una realidad fascinante. Midió unas ínfimas cantidades de la roja tintura y le añadió uno de los polvos. La mixtura, que era en un comienzo de un tinte rojizo, se puso en la proporción que se disolvían los cristales, a avivarse de color, a efervecer audiblemente y a despedir algunos humos de vapor. Súbitamente, en un mismo instante cesó la ebullición y el compuesto cambió a un morado oscuro que volvió a palidecer más lentamente hasta un verde acuoso. Quien preparaba dicho brebaje era el señor Hyde, obligado en su interior por el Dr. Jekyll, que no deseaba ya las transformaciones en este individuo. Hyde, representación del lado siniestro del Dr. Jekyll, que de un tiempo para acá surgía sin que el doctor hubiera ingerido ya la pócima que permitía su aparición. Este sujeto deforme, repugnante, desagradable, casi enano, rengo y carente de todo sentimiento, que sin contemplaciones no dudaba en atropellar a quien tuviera enfrente o asesinarlo, se imponía sin control sobre la naturaleza de su creador. El Dr. Henry Jekyll, que en sus primeras mutaciones al señor Hyde se sentía sin enfermedades, completo, colmado de vida, y su temperamento mesurado era reemplazado por un vigoroso temple que anhelaba conocer lugares sórdidos y mujeres alegres que con su habitual aspecto no efectuaría jamás. El juego de la doble personalidad le satisfacía plenamente a Henry Jekyll. Podía esconder las irracionalidades de su otro yo en una vida de notabilidad y reputación que nadie imaginaría que las atrocidades las estaba cometiendo él. Pero, ¿qué pasaba con este Hyde, que ahora luchaba en todo momento por salir de sus adentros sin control alguno? El señor Hyde se llevó el frasco a los labios y se bebió el contenido de un solo trago. Siguió un grito, se tambaleó, se convulsionó, se aferró a la mesa y así se mantuvo. Mirando con los ojos inyectados de sangre y jadeando con la boca abierta, se produjo cierto cambio. Parecía hincharse, su rostro se puso negro repentinamente y sus facciones parecieron diluirse y alterarse. Al cabo de unos instantes, pálido, conmocionado, medio desmayado, tanteando delante suyo con las manos como un hombre rescatado de la muerte, estaba Henry Jekyll. La novela de Stevenson realmente se convierte en un referente obligado para hacer alusión al tema de la doble personalidad en el pasado, de la disociación en el presente. Evidentemente está cargado de toda una ficción, porque no existe en la realidad esta transformación física en la gente. Evidentemente sí hay una transformación a partir de que si se toma algún fármaco, psicofármaco, alcohol, alguna sustancia alucinógena, sí es posible que haya esta disociación de la personalidad producto de un cambio bioquímico en el cerebro.
pero no es posible, evidentemente, esta transformación física como así nos lo deja ver el autor de esta novela pues tan importante y tan conocida, ¿cierto? El libro de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, es uno de aquellos dilemas de la ciencia donde cabe la pregunta: ¿qué sucede cuando las personas ingieren una bebida como el licor y su personalidad cambia? Sabemos con precisión las afectaciones que sufre el cuerpo humano con la ingesta de las bebidas embriagantes o las descargas de neurotransmisores que emite el cerebro, pero no hemos encontrado explicación a esos repentinos cambios de actitud que sin desearlo nos hacen reír, llorar, gritar eufóricos o actuar de una manera incorrecta, ocasionando afectaciones a cercanos o terceros y muchas veces llegando al asesinato. El impacto que tiene la sustancia a nivel cerebral va a ser dependiendo de la cantidad, del tipo de sustancia y también de la tolerancia que tiene la persona. El uso de una sustancia puede acentuar rasgos de personalidad que ya se traen. Si tengo una personalidad violenta y consumo alcohol, pues lo que se va a manifestar es mi conducta violenta, algo que ya es propio de mi personalidad. Hay otras drogas que sí alteran a nivel emocional, que sí hay una alteración sobre el procesamiento de las emociones, entonces mis emociones ya son igual, el daño puede ser temporal o permanente. Y lo que van a acentuar las sustancias también son esos rasgos de personalidad que ya traigo. En el caso específico de la pregunta del alcohol, bueno, pues el consumo del alcohol puede ser que a una persona la ponga depresiva porque es un inmunosupresor, o puede ser que a una persona la ponga violenta, pero tiene que ver con los rasgos de personalidad. Los afectados, cuando se les interroga, afirman que en aquellos segundos no recuerdan nada y solo refieren que fueron inundados de una gran satisfacción o rabia que los obligó a cometer los percances. En la obra trágica Las Bacantes del dramaturgo griego Eurípides, se narra que los adoradores del dios Dionisos, o también llamado Baco, dios del vino, después de haber ingerido el néctar sagrado, vino, leche de cabra y miel, desgarraban con sus manos animales vivos y personas, luego entraban en éxtasis bailando toda la noche. Cuando despertaban del ensueño, había una total ausencia de los acontecimientos. Ahora se sabe que la bebida era mezclada con el hongo del cornezuelo, que nace en el centeno, cuyas propiedades alucinógenas le suministraba enorme fuerza y vitalidad. Aquí podemos hablar que hay un trastorno antisocial en el señor Hyde, pero aquí sí podemos hablar de la asociación al uso de una sustancia, aunque esto no sucede siempre, ¿no? La ingesta que hace el Dr. Jekyll de la sustancia, pues evidentemente da como resultado una alteración de la conducta, se desarrolla un trastorno de personalidad en el señor Hyde antisocial, que nos da evidencia, aunque el texto no lo menciona, pero da una evidencia de que hay una alteración biológica que va a desencadenar una serie de conductas que el doctor Jekyll no recuerda porque son parte de un trastorno disociativo de la personalidad. Se sabe que esas disociaciones son defensivas y a todos nos ayudan a sobrevivir. El problema es cuando esas disociaciones son tan graves que ya no solo se manejan en ciertos momentos, sino que se generalizan. E incluso cuando hay un evento traumático en la infancia, la amnesia infantil es una defensa. Entonces, muchos niños que viven no solo violencia sexual, también física, emocional, que tuvieron problemas de apego en esa primera infancia, la amnesia, esa disociación, funciona dentro de lo que sería un ego sintónico, es decir, un yo que se adapta. Pero cuando eso es profundo, es grave, entonces ya se convierte en una problemática de personalidad que sí amerita un trabajo, digamos, profesional de psicoterapia e incluso de psicofármacos.
En el medioevo, cuando los alquimistas descubrieron que la fermentación de la uva y su posterior destilación producía un extracto que al ingerirse era como si hubiera entrado en los individuos un espíritu quemante, llenándolos de gran satisfacción y alegría, pero que en exceso producía náuseas, dolores de cabeza y se nublaba la razón. Se referían al alcohol, que en árabe significa el espíritu. De igual forma, las pócimas han permitido que los chamanes u otros místicos logren soportar semanas sin comer, beber escasos líquidos, danzar o correr por días enteros, y en ese estado hipnótico establecer comunicación con sus divinidades. Sabemos que si un neófito consume alguna infusión de alucinógenos, cactáceas, plantas u hongos, sin la preparación mental que requiere el acto, su actitud será la confrontación con su yo perverso, que le estará atosigando mientras dure el efecto. Las alteraciones psicológicas producidas por agentes externos siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, no como en la novela de Louise Stevenson, donde los personajes Jekyll y Hyde sufren una transformación física y en la que se gesta una lucha profunda porque cada uno quiere prevalecer sobre el otro. O sea, si pensamos en la vida de Stevenson, un tipo que nace en la segunda mitad del siglo XIX y, bueno, prácticamente se pasa más de 20 años enfermo de tuberculosis, muere de 44 años, con una presión familiar muy fuerte, donde las expectativas sobre él es que fuera un ingeniero como todos los hombres de su familia, y él en realidad pues era un tipo creativo, era un poeta, era un artista. Entonces, si hacemos como esta referencia al autor y a la obra, lo que vamos a ver en realidad es cómo Stevenson, en realidad, a través de la literatura, logra esta disociación. Y una disociación, pues, muy egosintónica, vamos, donde él sí logra realizar esa parte de su vida que seguramente por la presión social no la podía llevar a cabo. Entonces, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en ese sentido, me parece que ayudan a representar a la gente común y corriente, pero también a los especialistas, pues para recrear finalmente lo que hoy día sigue apareciendo en el DSM-5, ya con otro nombre. No con esta taxonomía de la doble personalidad, pero sí con este trastorno de disociación de la persona, pues, ¿no? Pero cuando decimos que las modificaciones no se parecen al texto de Stevenson, es porque hasta ahora no hemos visualizado lo que ocurre en el interior de nuestra mente al ingerir una sustancia que nos afecte de forma negativa. Si lo imagináramos, es casi seguro que las neuronas estarían sufriendo una transformación monstruosa que en nada se parecería a la imagen del señor Hyde.